Buenas, bienvenidas, bienvenidos a Conversaciones Auténticas. Hoy tenemos a un amigo, no sé, muchas cosas, ¿no? Pero bueno, realmente una persona que aprecio mucho, que la verdad que para mí es un orgullo tenerlo aquí, en este espacio, un gusto. Y nada, y antes de que empezara a presentarle más, he pensado que es mejor que, no sé, Antonio, ¿cómo te quieres presentar ante la gente que no te conozca? Uy, esto es peor que escuchar una presentación, entonces. Peor, mucho peor. Pues, no sé, en realidad no tengo necesidad de hacer una gran presentación. Creo que eh, mínimamente presentarme, pues bueno, soy una persona de cierta edad, que por tanto tengo cierta cantidad de experiencias, me considero muy curioso y por tanto he curioseado en muchas cosas y sigo haciéndolo. Me dedico a la psicoterapia como profesión desde hace ya muchos años y además, pues digamos que lo que más me definiría sería un estudiante o practicante de yoga, meditación y estas disciplinas profundas, ¿no?, de la conciencia. Me interesa mucho y lo he practicado con asiduidad. Así que si yo me pongo a mirar qué es lo que más me como me define o me repito durante la vida es en esto. Desde Mm. muy chiquillo, ¿no? Ya estaba con estas cosas. Lo de la psicología vino después. Ya. Y, y ante todo este bagaje personal, todo este tiempo, ¿cómo estás viviendo ahora esta situación que tenemos? Ya después de casi, bueno, casi 40 días, ¿no? Que llevamos ya de confinamiento. Bueno, ¿cómo la estoy viviendo? Yo creo que con cierta serenidad interna, mucho trabajo, porque eh, a ver, de trabajar frente a una persona que me solicita una consulta y tenemos una conversación larga y así se pasan muchas horas al día y no hay que hacer más que estar, aprender el oficio y desarrollarlo en esa situación. De esta he pasado a tener algunas sesiones online que algunos pacientes solicitan, pero sobre todo a preparar cuestiones formativas de educación y por tanto hay que preparar materiales y demás. Entonces esto me tiene un poco entretenido, digamos, muy entretenido, para ser sincero. Pero creo que con la edad uno va aceptando más las condiciones de las situaciones que vive, o por lo menos pienso que en mi caso es fruto del tiempo y estoy muy a gusto en mi casa con mis cosas, tengo mis ratos para todo y me estoy acostumbrando. No sé si al final me quedaré y ya no salgo más. Igual. Esto es verdad, esto es una opinión que estoy escuchando últimamente, ¿no? Que nos vamos acostumbrando, ¿no? Después de ya estos días, al principio sí que había mucha excitación, mucho movimiento, tensión por el cambio, pero ahora como que nos vamos adaptando a esta nueva situación, ¿no? Y perspectiva. Y es curioso porque yo también me siento como que hay una parte que me voy acomodando, ¿no? En este tipo. Eso sí, me pesa un poco esta tensión de lo online, de estar pendiente de lo móvil, de la cámara, a veces me agota y necesito desconectar. No sé si tú también estás viviendo lo similar con eso, si al final te agobias. Bueno, del contacto online no me agobio tanto. Es más el agobio de las... Los agobios los tenemos los humanos por las prisas que tenemos, ¿no? Por las exigencias, no por otra razón. Mira, ahora estaba leyendo una conversación por escrito que tengo con otra persona en la que él hablaba de esta eh, crítica constante hacia este tipo de conversaciones o de contactos que tenemos a través del teléfono, del WhatsApp, de las redes sociales, de la videoconferencia. Incluso ponía en duda la utilidad de llamar a esto virtual, porque parece que ponerle virtual a esto es oponerle a esto, oponer a esto lo real, ¿no? O sea, lo virtual es lo que no es real. Y sinceramente, cuando llevas un tiempo haciendo estas cosas, te das cuenta de que es tan real esto como lo otro. No hay nada que no sea real. Así que esto no agobia. Es más bien
variante del contacto, una forma especial del contacto, que la tenemos poco entrenada y que cuando la vas entrenando, pues simplemente da su fruto, ¿no? Como cualquier otra. Hay personas, por ejemplo, en la psicología se conoce una serie de manejos, digamos, un paquete de tratamientos que se llaman entrenamiento en habilidades sociales, que se ha usado durante mucho tiempo para ayudar a personas que tienen algún tipo de dificultad en la comunicación social y que, pues, por ejemplo, no miran a los ojos al interlocutor o contestan con respuestas cerradas. ¿Cómo estás? Ah, bien. Y fin. Claro, esto hace que la comunicación sea como una especie de intermitente, ¿no? Es difícil comunicarse con una persona así. Entonces hay personas que buscan ayuda para esto y se les entrenan estas habilidades sociales. Bueno, pues todo ese entrenamiento es igual de ortopédico y raro que lo es el ponerte a hablar por una cámara, con una pantalla. Es ortopédico mientras sigues sin acostumbrarte. Cuando te acostumbras es tan natural como cualquier otra forma de comunicación. Por ejemplo, yo aquí te estoy viendo, veo en dónde estás, veo el fondo de tus montañas ahí alrededor y unos árboles que no sé si son almendros o qué serán. Veo tu habitación, veo tu cara, veo cómo gesticulas, cómo te ríes, cómo cabeceas, etc. Caray, ¿qué me falta? Te oigo. ¿Qué me falta para que esta comunicación sea real? Pues hombre, yo tampoco, si estuviéramos sentados uno al lado del otro, estaría olisqueándote, ni tampoco saboreando tus sabores corporales. No, no lo haría, sinceramente. Digamos que esos dos sentidos quedan descartados. Sí. Entonces, ¿qué es el que nos falta? Pues toquetearnos un poco, quizá, es el único. Y este de tocar muchas veces tampoco lo usamos en la comunicación, seamos sinceros. Así que esta comunicación tiene alguna pérdida, pero muy pocas, ¿eh? Y al hablar como estamos hablando tú y yo, con cierta tranquilidad, con serenidad y compartiendo no solo una especie de comunicación más o menos ritual, sino pensamientos, reflexiones, esta comunicación puede llegar a ser mucho más profunda y mucho más intensa que una comunicación con todos sus elementos de lo real en la vida cotidiana, en una farmacia o en una cafetería, ¿no? Sí, me comentas esto y me da que pensar, ¿no? Que ahora nos quejamos de que no podemos tocar al otro, que es cierto, ¿no? Y sobre todo en la gente que tenemos un afecto verdadero. Pero claro, en muchas de estas conversaciones las barreras eran de otro tipo y como estábamos acostumbrados a ellas, pareciera como que no había problema, ¿no? Como, por ejemplo, cuando se encuentra uno con alguien en el ascensor, ¿no? En un edificio, no lo conoces, le saludas, hola, ¿qué tal? Uy, o si el viaje es un poco largo, bueno, ¿cómo está el tiempo? Uy, qué calor que hace. Claro, pero esto es igual de ortopédico por lo que me estabas comentando tú hace un momento. Claro, tampoco se te ocurriría preguntarle a ese pobre señor si ha considerado agobiante ese ascensor, porque entendemos que sí, claro, como todos, lo consideramos así, pero lo damos por válido porque es una experiencia cotidiana, repetida, y esta pues es un poco extraordinaria, pero en la medida que nos acostumbramos a ella, pues yo no veo nada agobiante en esto. Solo veo, eso sí, las prisas, si tú has quedado a las 11 y te retrasas hasta las 11:10 y te toca una alarma y hay 3 personas esperándote en una sala y luego tienes que hacer un resumen, eso sí que agobia, pero siempre nos ha agobiado en cualquier condición, en esta y cuando estábamos fuera. Porque ese tipo de exigencias es lo que nos tiene, en fin, lo que puede llegar a amargarnos la vida, inclusive. Sí. Esto me hace conectar. Ayer estaba viendo el programa este de Évole, de entrevistas, y claro, había una reflexión diciendo, una de las entrevistas que he hecho, no me acuerdo del nombre del economista, pero era como que, uy, la gente no va a cambiar tanto. Después de todo esto, vamos a seguir igual. ¿Tú cómo lo ves, Antonio? ¿Crees que vamos a cambiar? ¿Que habrá gente que sí que esto lo tome como un reto y un aprendizaje? ¿O nos polarizaremos, diferenciaremos más entre extremos? ¿Qué percibes tú al respecto? ¿O no te imaginas
No, claro ese que escenario. imagino como todo el mundo, claro que procuro no darle mucho crédito a mi imaginación, porque ya he visto que se comprueba día a día que lo que tú imaginas tiene poco interés para el mundo. Lo que tú quieres tiene poco interés. El mundo va rodando como quiere rodar y no sigue tus designios, ¿no? Pero sí que imagino que hay como dos cuestiones aquí interesantes para mí, ¿no? Una, que hay un gran deseo de un cambio. Que se produzca el cambio ya lo veo más difícil, pero que hay mucha gente que desea un cambio, sí. Y este deseo para mí es el primer paso para que un cambio pueda producirse. Que la persona se dé cuenta, ¿no? Que haya conciencia de lo que uno quiere y luego que haya un deseo de cambiar. A partir de ahí hay que hacer otras cosas. Y esas son las que creo que no vamos a estar todavía muy dispuestos a hacer. Por ejemplo, yo estoy dándome cuenta de que con 3 camisetas y 2 camisas y una chaqueta, con eso paso, me sobra. Ahora mismo que te lo estoy diciendo, ya lo veo enorme. Es decir, no, no necesito todo mi armario de ropa. Tampoco necesito una variedad grande de aparatos o de otro tipo de cuestiones más que las que uso, ¿no? Entonces, esta situación nos ha llevado a la percepción clara de que solamente usamos lo que podemos usar, que necesitamos solo eso. Alguien decía el otro día, la economía del mundo se puede ir al garete porque solamente estamos comprando lo que necesitamos. Bueno, qué frase, ¿no? O sea, ¿en qué está basada pues la economía del mundo? ¿En lo que no necesitamos? Claro, con razón nos estamos acabando los recursos naturales y hay de todo tipo de situaciones, bueno, problema ambiental, etcétera, ¿no? Entonces, claro, esto lo vamos a tener que abordar inmediatamente, poco después de que salgamos de esta crisis, vamos a tener que abordar la siguiente, ¿no? Que es esta, la ambiental. Y esto que estamos viviendo creo que nos está poniendo en un buen punto de partida para esa segunda respuesta, pero no creo que la demos con facilidad. No, nos va a costar otra vez. Yo creo esto. Por otro lado, también veo que, como tú decías, la polarización, es probable que haya como más polarización. Se ve con cierta claridad que las posiciones se extreman un poco. Hay personas que se ponen muy cerradas en cuanto al cambio y personas que están demasiado o excesivamente dispuestas al cambio, ¿no? Hay como una dicotomía que se ve fuerte, ¿no? Que se ve fuerte y en algunos países o en algunos espacios sociales se nota mucho. No sé cómo va a pasar esto aquí en España, ¿no? De momento esa constatación también la veo junto con otra que es la alegría de que todos nos estamos sintiendo, pues no sé, ¿cómo llamarlo? De la misma tribu, ¿no? Que todos estamos en la misma situación, que no hay fronteras ni ideológicas, ni políticas, ni económicas, ni sociales, ni de ningún tipo. Para los problemas que tenemos, esto nos está haciendo ver que no hay diferencias, ¿no? Y eso es una cosa que es muy interesante porque para algunas personas esto podía haber sido una reflexión filosófica previa, pero para muchas otras está siendo una constatación experimentada por esta cosa, ¿no? Que está pasando. Sí, esto estabas hablando y me ha venido a la mente, ¿no? Ayer, esta mañana, ¿no? Veía el concierto que hicieron ayer por pues, cantantes muy conocidos, Lady Gaga, de John McCartney, entre otros, ¿no? De esta Rolling Stones, y era como, ostras, estaba mirando las visualizaciones en YouTube, 22 millones de personas en un día han visto un fragmento fueron 8 horas, ¿no? Ostras, estamos hablando de ya no de un número de 1 millón, ¿no? Es que estamos hablando de muchos millones de personas que ya podríamos constatarlo como un experimento social siguiendo un mismo tipo de información, en este caso a nivel musical, ¿vale? Con un fin claro, ¿no? Que es elevar la posición de los sanitarios, ¿no? De los médicos, enfermeras y demás colectivo, y de científicos del esfuerzo que están haciendo ahora. Ostras,
a mí me impactó, ¿no? Como cambio social, ¿no? De algo que estás montando y impacta, ¿no? Vale, que sí, que podemos hablar que es muy comercial, porque es música que es conocida y que llega mucho a los adolescentes, pero aún así 22 millones de personas no son una ni dos. Y esto es una cosa que me impactó, ¿no? Estaba pensando esta mañana. Y después, por otro lado, a nivel de lo que estabas comentando del consumismo, el hiperconsumismo, ostras, no sé cómo vamos a abordar esto, porque yo también estoy en esa reflexión de decir, yo es que me doy cuenta también, me recuerda cuando hice el Camino de Santiago, que vas con 2 o 3 mudas y con eso recuerdo que aguanté casi 40 días, ¿no? Y esto es lo mismo al fin y al cabo, ¿no? Una pequeña mochila que te acompaña de cosas y te das cuenta que no hacen falta muchos más que obviamente las relaciones sociales. Pero, joder, perdón por la expresión, cambiar esto como sistema económico, déjalo aparte, porque lo No, que... yo no creo que esto lo cambiemos así de pronto porque ha pasado esto, pero bueno, esto que tú estás diciendo que ves, lo vemos mucha gente. Habrá gente que reacciona ante esto con angustia porque está muy frustrado de no poder ir a comprar ropa de primavera o las rebajas de invierno. Es probable que haya gente que sienta la frustración porque hay una costumbre y una alegría al hacer esto y ahora no la tiene y se siente triste o frustrado, ¿no? Es posible, pero todos estamos viviendo que podemos vivir perfectamente así. Con lo cual, la perspectiva de plantearnos en un momento dado, oye, que podemos vivir con menos y no pasa nada, está aquí delante. Y esa es una perspectiva que desde el punto de vista ecológico o consumista ya se estaba haciendo hace tiempo, pero nadie quería oírla porque las costumbres pues, nos llevaban a suponer, como hemos supuesto varias generaciones que estamos ahora viviendo, que no hay límites, ¿no? Y resulta que sí que hay. Bueno, esto que se dice rápido, creo que hacerlo no es tan rápido, pero por lo menos ya estamos viéndolo, nos estamos dando cuenta y muchas personas están con el deseo de que realmente haya un cambio, por un lado, de esta cosa consumista, económica, política, también de esta discrepancia feroz entre las personas, esta ferocidad con la que nos tratamos a veces porque tenemos visiones distintas de la realidad o pensamientos, opiniones diferentes, pues esto tendría que modificarse. También es un deseo que mucha gente expresa a través de esta situación. Esto nos ha puesto a todos iguales. El vecino de enfrente que ni lo conocía sale y canta o aplaude igual que yo y me emociono con él y él me mira y yo lo miro. De pronto esas grandes diferencias parece que no están y todos deseamos un ambiente un poquito más fraterno, ¿no? Más cercano. Las personas públicas, no sé si esto lo llegan a ver o no sé si quieren hacer algo al respecto, pero muchas personas privadas, y yo creo que son muchas, muchísimas, estamos viendo esto y el deseo aparece. Tampoco tengo muchas esperanzas de que nos pase algo muy rápido en este sentido, pero por lo menos ya es un toque de alerta que creo que es interesante acerca de algo que la filosofía occidental en algunos casos y las filosofías orientales llevan siglos o milenios proponiendo, ¿no? Que es la percepción de la humanidad como una sola cosa. Sí, ¿no? Esto es, ¿no? Para mí me liga mucho, ¿no? Lo que te comentaba del concierto, ¿no? De veces, de sensaciones que voy hablando también en estos encuentros con diferentes personas que vamos hacia el mismo lugar. Y sin embargo hay una cosa que con todo este contexto veo movimiento, el aporte de los científicos, el aporte a nivel, como estaba comentando, el mundo sanitario, los políticos hacen lo que puedan, pero sin embargo hay algo que me falta, y lo leía en un artículo por encima. ¿Dónde está el liderazgo? ¿No? Si vamos bajo un elemento común, con lo que estabas diciendo ahora al final, ¿no sientes que falta como un liderazgo que nos guíe a este nuevo territorio? ¿O este concepto de liderazgo que tenemos en mente de una figura, de una persona, es algo antiguo, se ha quedado anticuado y vamos hacia
un terreno más horizontal. ¿Cómo ves esto? Yo creo que al ir formulando tú la pregunta has ido respondiéndola, ¿no? Porque ¿por qué tendría que ser esto, no? ¿Por qué tendría que haber un liderazgo cuando ahora precisamente estamos un poco cansados, resabiados de liderazgos que nos fallan? Siempre nos falla el líder. Y este es un fenómeno que a mí me gusta mirar, ¿cómo te diré? Así como que en primera instancia, cuando a uno le falla la persona en quien ha confiado para llevar adelante una situación como esta, pública, por ejemplo, la primera instancia es resentirte, ¿no? Enfadarte con esa persona, me ha fallado, incluso decepcionarte, ¿no? Ya no vuelvo a confiar más en nadie. Esta cuestión que se llama ahora la desafección de la política, ¿no? Es esa decepción con las personas que tendrían que liderarnos, ¿no? Pero también inmediatamente surge otra posibilidad, en un segundo escalón o en un segundo nivel, y es que la decepción también te lleva a formular las cosas de otra forma. Por ejemplo, de decir, mira, es que ¿por qué tendría alguien, una persona a la que yo no conozco de nada, simplemente se me presenta en unas elecciones, por ejemplo, si estamos hablando de política o en otras instancias, pero son personas que conozco poco o nada? ¿Por qué tengo que confiar toda mi vida a esa persona? ¿Y cómo va esa persona, que es una persona como yo, a responder a las expectativas de millones de personas que depositan su confianza en ellos para que les ayuden a resolver problemas contradictorios entre sí? Entonces, claro, cuando uno ve esto, se da cuenta de que en este proceso del liderazgo hay implícita una especie de locura, ¿no? Una especie de desvarío de la mente que nos hace creer cosas que no pueden ser. No puede ser. Nadie que gobierne un país, por ejemplo, puede gobernar a gusto de todos. Es imposible. Lo único que puede es gestionar un poco esa dificultad y esas diferencias para que no se hagan muy terribles. Pero es que hay otras personas que también ejercen liderazgo. Hay expertos que ejercen una parte del liderazgo, hay periodistas que ejercen un liderazgo, hay políticos de la oposición que ejercen el liderazgo de otra manera. Todo el mundo pelea por ese liderazgo único que al final acaba siendo una locura. Entonces, creo que si miramos esto con tranquilidad podríamos ver que hay muchos liderazgos pequeños, móviles en la sociedad, y que si escuchamos con atención, estos liderazgos pequeños van expresando las diferentes necesidades y sensibilidades, y seguramente tendremos que ir acostumbrándonos a observar el fenómeno de la masa, el fenómeno de la organización social, de maneras mucho más participativas y más variadas, sin un líder único. Eso del líder único, ¿tú no ves que es muy cómodo? Hombre, evidentemente, claro, lo has dicho así y obviamente me venía a la cabeza claramente, ¿no? Regímenes autoritaristas, ¿no? Dictatoriales que plantean poner todo el poder sobre una figura y entonces a partir de ahí que la figura sea la que yo dejo mi poder, ¿no? Porque cuando estaba escuchándote y nace un tema que a nosotros dos, cuando hemos hablado en otros momentos, es bastante interesante, ¿no? Que es el del poder. Claro, ostras, ¿qué hacemos con ello, no? Colocamos el poder de las decisiones en otra persona y si lo hace mal, pues mira, ya volvemos, lo enjuiciamos, lo criticamos, lo denostamos y ya, mira, adiós, ¿no? Y buscamos otro pelele, entre comillas, que esté ahí, ¿no? Y que después nos sirva de nuevo mientras... Eso es cómodo. De entrada, eso que estás diciendo ya es cómodo, muy cómodo. Claro. Lo que pasa es que, claro, en el momento en el cual nos situamos ahora, según qué decisiones pueden ser muy peligrosas, ¿no? Porque no olvidemos, por ejemplo, lo que está sucediendo en Hungría, ¿no? Donde el Parlamento le ha dado pleno poder a una persona para determinar el futuro de su país, ¿no? Entonces, ostras, dejar el poder en manos de otros, un partido
o una persona, la verdad que es peligroso, ¿no? Entonces, esto personalmente me preocupa. Yo no, bueno, claro que es preocupante, evidentemente que lo es, pero es poco interesante en el sentido del aprendizaje, ¿no? Eso ya lo hemos aprendido. ¿Para qué lo repetimos? Yo no sé. ¿Para qué lo repiten en Hungría? No lo sé. Pero eso ya se ha hecho. Ese experimento se ha hecho varias veces a lo largo de la historia y el resultado es siempre el mismo, con variantes según los momentos históricos y las oportunidades, ¿no? No es lo mismo Julio César que Stalin, pero bueno, siempre produce una gran reducción de las posibilidades individuales, ¿no? Y eh, ese solamente es un modelo de relación, un modelo de afiliación entre las personas, el que tiene que ver con que uno decide lo que todos los demás le hacen, o sea, tienen que seguir, ¿no? Es cómodo porque ya no hay que decidir entre todos, no hay que ponerse de acuerdo, no hay que perder tiempo para llegar a decisiones o consensos. Los críticos simplemente los apartas o los borras. Es cómodo, es una posición que para ciertos momentos históricos y en momentos de apuro grande, pues puede inclusive llegar a ser útil, pero siempre hay una gran pérdida de valores, de necesidades de expresión, de riqueza, de cultura, hay una gran pérdida. Entonces esto ya está ensayado y siempre es igual. Ahora, ¿cuál sería el experimento nuevo? Lo que no está experimentado. Este experimento nuevo es el que a mí me interesa como observador de fenómenos personales y sociales. A nivel personal, los experimentos nuevos a la gente adulta nos dan un miedo atroz. Los niños están todo el día haciendo experimentos nuevos y no parece molestarles demasiado, pero a los adultos ya nos da un miedo terrible experimentar algo nuevo porque creemos y estamos muy cómodos con lo que ya hemos hecho, aunque sea insatisfactorio y no seamos felices. Esto es terrible. Es lo que en la psicoterapia que yo utilizo, la psicoterapia gestal, llamamos un espíritu neurótico claro. Ahora, en las sociedades yo lo veo el paralelismo evidente, ¿no? También los experimentos nuevos generan miedo y volvemos hacia lo conocido, aunque sea profundamente insatisfactorio, aunque no nos haga felices, aunque genere un montón de pérdidas. Yo lo comprendo, pero no lo comparto. No lo comparto. Estoy en otra visión. Me interesa más experimentar. Me gustaría que se hicieran experimentos sociales en este sentido. Me gustaría más ver cómo podemos hacer que los ciudadanos participen muchísimo más en la gestión de lo público, de lo social, que nos responsabilizáramos de cómo queremos mover la sociedad y que veamos lo difícil que es, tocándolo con nuestras manos, poner de acuerdo opiniones y necesidades divergentes y a veces opuestas, ¿no? Y que lo veamos esto, que no le culpemos al señor fulano, sino que seamos nosotros mismos que tengamos que resolver cuestiones comunitarias. Creo que sería algo muy sano y mejoraría mucho esta situación que ahora mismo tenemos de democracia representativa, que es lo mejor que se ha construido hasta ahora, pero no quiere decir que sea ya lo definitivo y lo único. Creo que hay asuntos que podríamos evolucionar en ello. Sí, me dices esto y me viene a la cabeza que quizás una oportunidad desde lo económico sería a través del, porque ayer lo escuchaba, ¿no? En el programa este de Évole, de a través de una renta mínima, que este economista, ahora no recuerdo el nombre, decía que no es tan inviable, es decir, que la inversión económica pues sería incrementar la deuda de España, pero bueno, pasar ahora estamos creo que alrededor de casi un 100% de deuda, pues pasar a un 110%, y claro, plantea, dice, ¿qué premia? Dice, un valor económico o las vidas de personas porque no pueden alimentarse, ¿no? Entonces, yo creo que si pudiésemos llegar a tener que la supervivencia estuviese garantizada, ¿no? Con esta renta mínima, quizás a partir de ahí el valor del trabajo
entraría en una revisión y ahí puede ser que tuviésemos la oportunidad, ¿no? Liberados a veces de la carga por tener unos ingresos mínimos para vivir, pues poder ocuparnos de otras cosas útiles. No lo sé. Entonces entra en terreno para mí a veces casi de utopía, ¿no? Recuerdo autores de mitad del siglo XX, pero no sé, quiero ser optimista, ¿no? Bueno, eso que estás diciendo sería un experimento también. Yo no quiero, yo no soy político, por ejemplo, entonces como no soy de esto, pues no quiero comprometerme demasiado en mi planteamiento, porque seguramente diré una burrada o varias. Pero me interesa sobre todo esta actitud, que eso sí que es mi campo, la actitud, ¿sí? La actitud de las personas que nos disponemos a afrontar retos y para afrontarlos usamos lo conocido, pero nos dirigimos hacia lo desconocido con apertura, con decisión, no con el miedo a perder algo que ya no nos satisface. Entonces, esa actitud me parece que hay que fomentarla y que en este momento tenemos una oportunidad por esta situación que vivimos de estimularla, ¿no? No sé si, no creo que sea suficiente, desde luego, pero es un primer paso muy interesante. Te pongo un ejemplo personal, ¿no? que le he comentado a varias personas, a varios amigos, ¿no? Yo siempre he creído que yo no podía pasar todo un día en mi casa encerrado. El por qué lo he creído tiene que ver con cosas autobiográficas que si uno se revisa todos tenemos. Como no es muy complicado esto, te lo cuento, ¿no? Así, públicamente, ¿no? Esto era algo que yo oía en mi casa que mi padre decía. Y lo decía mucho, mucho, muy seguido. Con lo cual, yo, sin darme cuenta, incorporé esta idea como algo mío. Claro que no es mío, si te das cuenta, en realidad es importado. Es mío porque ya lo tengo yo, pero es importado, no es reflexivo, no es una conclusión que yo tome después de haber hecho todo un proceso de decisión crítico y sereno, ¿no? Simplemente me lo tragué. Entonces, en el tiempo, esto yo lo he estado explicando como si fuese un loro a todo el mundo, convencido yo mismo y convenciéndoles a todos de que yo era así. Con lo cual, cuando llegaban las 7 de la tarde y yo no había salido de casa, me ponía como un buey, ¿no? Embestía. Me sentía muy frustrado, me sentía muy triste de no poder salir antes de que oscureciera, qué sé yo, tonterías que ahora mismo veo que son hasta vergonzosas. Pero esto es lo que me ocurría. ¿Esto es real? Bueno, es real en cuanto que se manifiesta en la realidad, pero se va de un plumazo con una orden ministerial. Se ha ido. Se me ha ido todo, mira. Ya, esta parte de mí que yo era, ya no soy. Con lo cual, la conclusión es que yo no era eso. Eso solamente era pues, un hábito, una costumbre, no sé, un apego, llámalo como quieras, pero es algo que me acostumbré a hacer y lo defendía como si fuera yo. Eso mismo ocurre en muchas situaciones, en muchas cosas. Y creo que hemos de hacer un esfuerzo para dejar entrar este fenómeno, comprender este fenómeno. Que mis opiniones de hoy podría yo estar discutiéndolas conmigo mismo de mañana, porque mañana tendré otras distintas, y podría pasarme toda la tarde discutiendo conmigo mismo, pero a capa y espada, mis diferencias de opinión y de pensamiento. Claro, cuando en lugar de discutir conmigo, discuto contigo, es mucho más entretenido y podemos acabar a las manos. Pero al final, esta opinión, tanto la tuya como la mía, son perfectamente prescindibles. Solamente son opiniones. Y por tanto, ni eso soy yo, ni eso eres tú. Pero lo defendemos con una cantidad de energía, una identificación brutal,
que nos hace tener a veces graves conflictos, enfrentamientos potentes, individuales, sociales, cuando en realidad no es para tanto. Esto que tú decías de la renta básica, hace unos años, cuando se presentó en la política, poco menos que era una especie de locura bolivariana. Ahora mismo todo el mundo está de acuerdo en que hay que hacer algún ajuste de ese tipo. Y esto es normal, es lo normal en la opinión de las personas, porque la opinión es así, es móvil, es flexible. Malo cuando uno piensa lo mismo al cabo de todos los años de su vida. Eso revela una cierta tendencia patológica de esa persona. Los filósofos más famosos se estudian y se habla de ellos con diferentes momentos de su pensamiento. Algunos incluso critican que tal pensador o tal filósofo ahora ya no en esta última etapa ya no piensa lo que él pensaba a la primera. Pero hombre, hazme el favor, esa persona está viva y va pensando, va creando soluciones diferentes, va ensayando, va aprendiendo. Eso es lo normal. Así que es muy interesante plantear nuestras opiniones, pero no te creas que tu opinión es sólida ni eres tú. Relajémonos, hombre, disfrutemos. Ya has dicho tu opinión, pues ya está, te has quedado a gusto. Ahora ya, como decía Groucho Marx, ¿no? Estas son mis convicciones, si no le gustan tengo otras. ¿No? Otras. Principios. Sí, pero esto es una broma humorística, pero es la realidad más patente. Y malo la persona que es genio y figura hasta la sepultura. Tenemos problemas a veces bastante potentes, bastante difíciles, de tipo psicopatológico, con estas precisiones, ¿no? Esta idea de que la personalidad tiene que ser como una piedra, como una roca, siempre igual, esto nos pone ante aprietos importantes. Hay que tratar de criticar, cuestionar este principio. Sí, de hecho me has hecho recordar una anécdota, a veces se me pasa por la cabeza. Tengo esta parte muy exigente, ¿no? Intento vérmela cada vez más. Y a veces cuando, por momentos en los que intento parar un momento, reviso textos que he escrito, ¿no? El diario, que a veces puntualmente hago, y me veo siendo lo exigente que era, quejándome de cosas que ahora para mí no tienen mucha importancia, ¿no? Y en esa visión, como tú decías, ¿no? En el tiempo, es como, ostras, yo en ese momento creía eso como algo fundamental y mi vida dependía de ello y ahora lo veo que para mí no tiene nada de importancia. Y dices, ostras, paremos un momento porque cuando pasen 5 años o 2 años o mañana mismo, lo que ahora estoy defendiendo como algo de forma beligerante quizás sea una auténtica, entre comillas, estupidez. Así es. Y demás, ¿no? Y ante todo eso me surgía, ¿no? Con tu experiencia de años del mundo del yoga y la meditación, ¿cómo crees que puede ayudar? Si crees que puede ayudar o cómo te ha ayudado a ti o cómo ves la utilidad en estos momentos de estas dos, no sé, tecnologías o no sé cómo llamarlo. Está bien, me gusta mucho esa palabra tecnología aplicada a esto. Eh, Porque, claro que tienen una carga filosófica, pero uno puede usarlas con otros principios filosóficos y hacen efecto igual. Da igual que creas esto o aquello, tú te pones a hacer cierta práctica de yoga o de meditación y te funciona de la misma forma. Me parecen instrumentos muy interesantes para la indagación y esto es lo que te quería decir en este sentido. Creo que son instrumentos, no los únicos, pero son dos ejemplos válidos para, para experimentar, para indagar. Creo que un problema para lo que hablábamos antes de estas convicciones congeladas es que uno, al tener el pensamiento así como bloqueado por una convicción, deja de querer experimentar y se convierte más en un robot previsible, digamos, que en un ser humano creativo. Para que el ser humano creativo siga estando ahí, se necesita tener un arrojo, no sé cómo llamarlo, sí, un arrojo, una decisión potente, ¿no? Una valentía para dejar
de estar congelado en tu zona cómoda, en esa zona de confort que se habla mucho ahora en la psicología, y atreverte a ir hacia lo no conocido, hacia lo que es un poco más incómodo. Y para ello hay ciertas cuestiones que funcionan muy bien. Son instrumentos para la indagación. Aquí, sobre todo, cuando ya las personas somos adultas, nos interesa muy poco aprender algo de una manera monolítica, una especie de transmisión de conocimientos o de verdades. Creo que es mucho más interesante el proceso de indagación y el comprobar por experimentación qué es lo que me funciona y qué no en determinados asuntos, ¿no? Y para ello, un instrumento fundamental es la atención, poner atención. No estar todo el rato atendiendo las voces internas de tu cabeza, sino poner atención a la realidad que está viviendo a tu alrededor. No poner tanta atención a tus convicciones como a las necesidades y retos que te plantea la vida. Y para mí, el instrumento más rentable que yo he aprendido en mi vida ha sido la meditación. Mira que es rentable. Un aprendizaje corto, bastante económico y un resultado enorme que se infla cada día. Así que nada que objetar a esto. El mejor, sin lugar a dudas, desde mi experiencia. Y el yoga, pues lo mismo, también es como una especie de ejercicio físico que trasciende lo físico y que te ayuda a poner atención, a recuperar las percepciones físicas de una manera muy notable, a tener la mente más calmada y atenta. En fin, son instrumentos. Yo quiero experimentar, no quiero creer más ya, quiero experimentar. Yo aprendí en mi familia que qué rico las chuletas de cordero, qué rico el caldo de pollo, etcétera, ¿no? Pero luego por experimentación he decidido que no como pollo ni como mariscos, porque soy vegetariano. Pero no soy vegetariano por una convicción, sino por una experimentación. Es decir, yo he experimentado y de acuerdo a esa experimentación mía, tomo decisiones responsables sobre ello. Creo que esto es necesario en este mundo actual, muy necesario en este momento. Y bueno, a mí el yoga me ha ayudado y la meditación a mirar esto de esta forma, ¿no? En la meditación, por ejemplo, hay grandes posibilidades, no solo de poner atención y desarrollar ese método de estar en el mundo atento, sino de explorar un poco las construcciones que tú te has ido haciendo a lo largo de tu vida, sin que haya una crítica interior, una especie de vergüenza o una confrontación, sino de una manera muy serena. Así que este método a mí me parece para esto también muy interesante. Y un tercer nivel, que es que te da acceso a la posibilidad de conectar con una percepción de ti mismo que no es el conjunto de cosas que haces, sino lo que eres, que es distinto de lo que haces. Aunque en este momento y en este mundo no esté muy de moda hablar de esto, pero no es lo mismo ser que hacer, que tener, que actuar, que todos esos son verbos que generan acciones. Ser no. Ser es algo mucho más tranquilo, mucho más sereno. Es algo estático, es algo permanente. Y esta dimensión del individuo, del yo, como algo que no hace, sino que es, esto también es un producto, una especie de efecto secundario de la meditación, que para muchos esto que acabo de decir es una burrada porque es el efecto primario, pero en fin, para lo que ahora se acostumbra a hablar de mindfulness y meditación, parece que el efecto secundario, ¿no? Pero muy interesante efecto, de todas formas, muy, muy interesante. Estoy de acuerdo con esto, ¿no? Porque tengo menos recorrido en el mundo de la meditación y del yoga, pero siento cada vez más estos efectos y es algo que, como comentaba y me ratificas, ¿no? Como tecnología, independientemente de las creencias, va generando unos aportes fundamentales, al menos para mi día a día también.
Y sobre esto último me recordaba un momento, parte de mi tesis doctoral, lo digo a título de anécdota, pero me resulta muy curioso, porque estudiaba los fenómenos del diseño de objetos y una de las cosas básicas es entender qué tipo de acciones desarrollamos como personas. Y se planteaba en inglés 4, bueno, en castellano hay 2 que se traducirían bajo lo mismo, que es cuando cumplimos algo, conseguimos un logro. Y habían 2 más que estas son para mí las interesantes, que una es el estado y otro el proceso. Y estas, tanto el estado como el proceso, no tienen ni principio ni fin. Son permanentes. Una es un estado, no es quieto, no hay movimiento, y en el proceso hay un movimiento, pero no puedes identificar. Es como el latido, ¿no? No puedes decir cuándo ha empezado el latido. Bueno, sí, la vida cuando persona, pero en un momento determinado de la vida de una persona, cuando empieza el latido, cuando acaba, no tiene mucho sentido, ¿no? Es un proceso continuo. Y me recordaba esto, ¿no? Que estabas comentando, centrarnos más en aquello que permanece, ¿no? Mientras lo otro tiene un comienzo y un fin. Por tanto, es finito. Y lo otro parece que sea infinito, ¿no? Y atender más a eso, ¿no? A eso Sí, que permanece. eso que estás diciendo me parece muy interesante. Mira, por ejemplo, el fenómeno, si ponemos un fenómeno muy potente, ¿no? La vida como fenómeno. Si tú la vida la conviertes en un objeto finito y tú dices mi vida, yo nací, yo morí o voy a morir, parece que la vida tenga solamente esos 2 momentos, pero en realidad la vida es lo que pasa entre esos 2 momentos. Y además, cuando tú te mueres, la vida tampoco para, te trasciende. Así que sin ponernos muy religiosos, no hace falta irse a lo religioso para esto. Este es un fenómeno muy espiritual, aunque no es nada religioso, porque estoy hablándote de la vida, que es algo continuo, que incluso si dejara de existir en la Tierra, probablemente seguiría existiendo en otra parte, con lo cual estamos hablando de un fenómeno totalmente trascendente a lo que es un individuo, un ego, pero quizá nos da un poco de vértigo asomarnos a esta cuestión. Es ese proceso que tú decías, lo que ocurre entre esos 2 puntos e inclusive no solo entre los 2, sino también al otro lado de los 2, ¿no? Sí, es que supongo que culturalmente o socialmente todavía cuando nos adentramos, y también hay que reconocer, ¿no? El peso que tenemos cultural de la religión católica aquí en España, ¿no? Y también su fusión en muchos momentos con la dictadura pasada, ¿no? Nos engañemos que había una gran interrelación de estos 2 estamentos. Claro, generé muchas fricciones cuando queremos adentrarnos en terrenos propios de la persona, pero no tan comunes, ¿no? Y sobre todo cuando, como no sé quién recordará el filósofo, eh, planteaba que ahora nos hemos convertido como que transformando a la ciencia como una nueva religión, como si la ciencia fuese ahora las bases de nuestra existencia, cuando es mucho más interesante entender la ciencia en un terreno que tiene sus necesidades y nos proporciona soluciones imprescindibles para la vida, pero que hay otro terreno en el cual no, por mucho que quiera, se escapa, ¿no? Y que para eso hay toda una tradición de muchísimos años, ¿no? No sé si piensas así. Bueno, sí, claro, el problema para mí es como simplificar una cosa que es bastante más compleja, ¿no? Cuando tratamos de simplificar y quedarnos con ideas sencillas, pues tendemos a perder una gran cantidad de datos alrededor, ¿no? Que la ciencia es buena o mala. Bueno, pues eso, ¿cómo vamos a discutir eso? Pues yo qué sé, ni buena ni mala. Mala para qué, buena para qué, según cuándo, según cómo, para qué lo aplicas, en qué momentos, en fin. Pero claro que la ciencia como actividad humana es estupenda. Y la filosofía, pues hombre, claro, también. Y la religión, hombre, también son intentos de describir la realidad que nos rodea y de tratar de acercarlos a nuestra experiencia. Y todos ellos me parecen muy valiosos en su lugar y en su momento, pero también hay que
tratar de no caer en un fundamentalismo del pensamiento, confundiendo el mapa con el territorio. Cuando tú caminas por la montaña y llevas un mapa, más vale que lo mires un ratito y luego lo dejes, porque si no te vas a ir cayendo, porque en el mapa no está todo. La piedra esa, que el hoyo, esta rama, no están en el mapa. Pero el mapa es muy útil. ¿Cómo? ¿Quién puede decir que no? Entonces, ¿el mapa cuál? ¿El científico? Estupendísimo. ¿El filosófico? Claro que sí. ¿Cuál de todos? Hay miles de filósofos y de formas de pensar. Y la religión, lo mismo, la religión también es un mapa. Claro, cuando tú conviertes tu religión en el único y verdadero mapa que te describe la única y verdadera realidad, ahí el problema no es la religión. Como se puede entender claramente, el problema es este individuo que está identificándose y agrandando de una manera grandilocuente su pensamiento para convertirlo en lo único y lo permanente, tratando de ser el todo a través de un pensamiento que al fin y al cabo solo es eso, un pensamiento, con todos los respetos debidos. Así que me interesa mucho el fenómeno espiritual, me interesa poco el apego a una determinada idea religiosa de tal o de cual interpretación de lo que es el fenómeno en sí, de lo espiritual, ¿no? Creo que el mundo tiene que volver a recuperar la propiedad de lo espiritual como fenómeno humano y no dejar este fenómeno en manos de especialistas o de religiones que lo explican como una sola cosa posible. Creo que esto ya en muchas personas religiosas de muchas religiones ha empezado a modificarse y se ve con respeto a la otra forma de interpretar, que al fin y al cabo acaban interpretando diferente el mismo asunto. Así que, ¿para qué pelear si en realidad estamos otra vez hablando solo de mis opiniones y no tanto de lo real o lo profundo del fenómeno, ¿no? Sí, ¿no? Me venía el pensamiento de Ken Wilber, que cuando habla que, claro, cuando nos planteamos una religión desde su faceta externa, vemos las diferencias. En cambio, si nos adentramos en lo interno, que a veces también recoge el nombre como esotérico, que cada visión religiosa ha tenido, entonces vemos que llega al mismo punto, que no hay diferencia, sino que son perspectivas culturales adentrando para comprender ese fenómeno desde esa realidad, ¿no? Entonces, claro, entonces es necesario la complementariedad. No tiene sentido el que uno pueda recoger desde su visión todo, sino, y sí que entenderlo, porque necesitamos comprender nuestra propia existencia desde todos los ámbitos. Pero claro, solo teniendo en cuenta esta humildad, ¿no? Que es, pues, desde el momento actual yo entiendo lo que sucede. No me quiero imaginar cómo puede ser la vida, porque no sé si el ser humano continuará viviendo de aquí a 4.000 años. Seguro que tendrá una perspectiva del mundo diferente, pero es que sea lo lógico, ¿no? Como estábamos hablando. Con tu paquete cultural actual, con tu paquete de ideas, con tu cultura, con tu nivel de educación, con tu capacidad de comprender, pues tú llegas a tal conclusión. Estupendo. Y otra persona que tiene otra cosa muy distinta a ti en este sentido, pues va a llegar a otra, si no hay problema. El problema está cuando uno de los dos piensa que la única verdadera y posible es la que tiene él. Esto es una grandilocuencia que te decía, una grandiosidad que en algunos momentos puede ya llegar a lo paranoide, ¿no? Al fanatismo, que ya es una paranoia de que todos están equivocados excepto los míos, y esta decisión de que los míos y los otros, y cada vez más lejos los otros, esto es el germen de toda división humana, de todo conflicto y lucha, y creo que es un error que a lo largo de los siglos se ha venido produciendo y que hemos ido estudiando cada vez mejor, y ahora en este momento me parece muy fácil explicar esto y que la gente lo entienda. Hay mucho menos fanatismo, mucho menos miedo a asomarnos al pensamiento que hace 2 siglos o que hace 8 siglos.
Sí, ¿no? Y también en un momento actual en el cual, como estabas comentando, también tenemos facilidad, por decirlo así, para mirar hacia nuestro interior y no tanto hacia el exterior, porque básicamente el exterior, si no es a través de una pantalla, no hay contacto, ¿no? Entonces, ahí o por momentos en los que puedes uno salir, pero al fin y al cabo es con otra persona, ¿no? En lo que comentabas tú de los aplausos. Que a mí me resulta curioso porque, claro, yo estoy en un pueblo que escasamente hay 20 habitantes y esto no lo he vivido personalmente. Lo voy conociendo a través de las conversaciones que voy teniendo con quienes lo vivís, ¿no? Y que me resulta curioso. Una última cuestión, Antonio, que tenía interés de plantearte es que ¿cómo estás viviendo todo esto también como abuelo que eres? ¿Cómo es esta sensación con respecto a esta parte de tu familia que, cómo lo estás viviendo? Si quieres, ¿eh? Esto es también más personal, viviendo. Bueno, yo creo que frente a los seres queridos, todos estamos sintiendo esto que voy a decir, que es la pérdida del contacto estrecho, que con las personas queridas ahí sí se necesita el olfato y el gusto. Sí, ahí sí necesitas besar, tocar, oler y sentir físicamente cómo es la otra persona, ¿no? En estas relaciones cercanas y muy personales, familiares o de una amistad estrecha, sí que estamos teniendo una pérdida muy notable, ¿no? En el caso de los niños pequeños, que es mi caso, que mis nietos son muy pequeñitos, pues claro, un mes de confinamiento implica un mes de evolución en un niño que todavía no tiene un año, con lo cual te has perdido una cantidad de cosas de estar viendo y tocando muy, muy grande, ¿no? Bueno, como te decía al principio, a través de la tecnología podemos hacer esta pérdida mucho menor, que de otra manera sería total e irreparable, ¿no? En este caso no lo es mucho menor. Pero esta es la vivencia, ¿no? El deseo de sentir, de tocar, en fin, de oler, ese olor a bebé, caray, no hay comparación posible, ¿no? Esto, y también, bueno, como el fenómeno de la abuelidad es un fenómeno que es muy curioso fuera del momento que estamos viviendo ahora. Todo el mundo lo puede leer en algún libro, en algún artículo, como es esto, ¿no? La opinión de otra persona, pero hasta que no lo pasa por su propio filtro de experiencia, no le da ese valor que ahora para mí está teniendo. Ese contacto con niños pequeños de mi familia, que yo he tenido hijos, o sea, he tenido 3 hijos, con lo cual lo he tenido ese contacto. Pero es muy diferente este contacto abuelil, con el que disfrutas mucho y luego pues no tienes responsabilidades graves, ¿no? Las responsabilidades son de los padres. Tú disfrutas de una manera animal, no sé, muy, no sé cómo llamarlo, sí, animal está bien. Se define bastante, ¿no? Muy básica, muy elemental y muy rica también, ¿no? Sí. De mucho amor. Es un amor en el que no hay pues interferencias intelectuales. Así te lo definiría yo. Sí, ¿no? Muy desde de la experiencia personal, ¿no? Desde los sentidos, ¿no? Sí, sí, sí. No es que no esté este sentimiento en otras fases de la vida. También está. Lo que pasa es que hay interferencias. Hay interferencias. Ahora no hay de esto, ¿no? Pero cuando yo era jovencito, en las televisiones se solía hablar mucho de las interferencias, porque era algo bastante molesto que ponía la pantalla a rayarse y hacer ruidos y todo. Así que la gente de mi generación, cuando digo interferencias, entiende claramente a qué me refiero. Pero lo explico así para si hay gente que escucha esto que es más joven. Estos son las interferencias, querido. Cuando alguien tiene una interferencia intelectual, hace ruido su amor, se borra la pantalla, se pone en blanco y negro, chispea, así. Sí, sí. Esto me acuerdo de algo de pequeño. Recuerdo una televisión muy pequeña que tenían mis padres, la primera, bueno, primera no, pero bueno, pero que
una que tenían de una caja roja, que era, no sé, que eran 12, 14 pulgadas, me parece que era. Yo también la tenía esa, roja Y, también. y, y creo recordar que había como una antena que había que mover y según Ah, cómo movía. claro. Había la antena de cuernos y había luego otras más evolucionadas que eran con un círculo, igual de malas, todas eran igual de malas. Sí, sí, por interferencias por todo, por ondas de radio, por la nevera, por un autobús que pasaba, por todo había interferencias. Bueno, Sí, es una metáfora muy potente para despedirnos de la interferencia. sí. Sí, porque ahora la hemos evolucionado, ¿no? Ahora estamos comiendo en una comida y suena el teléfono móvil, hay un pitido de un WhatsApp. Sí, fíjate como que la ilusión es que ya hemos eliminado las interferencias, pero no, las interferencias nos persiguen a otros niveles, ¿no? Porque las interferencias yo creo que están en la cabeza, ¿sabes? Están en nuestra, es nuestra mente, el pensamiento caótico el que interfiere en la vida real. Y esto lo reproducimos con aparatitos, ¿no? Exactamente. Bueno, Antonio, nada, un gustazo esta hora compartida. Espero que hayáis disfrutado de este encuentro, quienes habéis llegado hasta aquí. Nada, cualquier comentario, ya sabéis, aquí abajo, cuando lo publique en YouTube, estará disponible. Cualquier pregunta al respecto, será un placer contestar. Y nada, no sé si quieres comentar algo más para acabar, Antonio. No, no, es una cosa curiosa. Estás hablando con alguien que no sé quién es, te estás dirigiendo a esas personas, me haces pensar que habrán esas personas. Todo esto es muy, muy curioso y muy, es una aventurilla, ¿no? El utilizar estos métodos, ¿no? Así que bueno, Sí, voy a hacer lo mismo. Saludos a la gente que nos estará viendo o oyendo en algún momento. bueno, Muchas gracias. nada, Muchas gracias, David. Un gusto. nada, un placer y nada, y seguiremos, pues ya tengo grabada la siguiente, así que ya sabéis que después de esta, la semana que viene, el miércoles, seguramente estará subida en el canal de Yoga Castellón. Nada, un placer y nada, y espero que hayáis disfrutado. Nos vemos. Chao. Hasta luego.